vamos a tratar de partir la historia de la humanidad y cómo la alimentación se ha involucrado con esto. Esto que ustedes están viendo acá es un chimpancé. Hace alrededor de 5 a 7 millones de años hubo una división entre los primates. Unos pasaron a monos, chimpancé, gorilas, orangutanes, y otros pasamos a lo que somos hoy, a seres humanos. Este componente, lo que quiero destacar, que desde esa época ya la lactancia materna propia de cada especie era lo fundamental, y es el paso central de la promoción de alimentación saludable. Y estos animales, y después el australopithecus, trataban de alimentarse de lo que eran fibras y de raíces, incluso. Por eso es que tenían unas mandíbulas tan duras y musculosas, porque comían muchas raíces que eran muy difíciles de masticar. Este que ven acá es el Pithecanthropus erectus, que ahí comienza la posición bípeda, y ya empezaron a comer también animales que estaban cercanos al medio ambiente. Posteriormente surge ya lo que es el hombre de Neandertal, este Homo sapiens, que fíjense que mantenía la lactancia materna, como era obvio. Ya empezaron a tener elementos a través de instrumentos, la cacería, y de ahí se incorpora la carne como un elemento fundamental en nuestra nutrición. Aquí vemos, este es un pollo gigantesco, parece del Paleolítico. Aquí vemos ya las crías de animales que ya empezaban con la socialización a cultivar, y por último el cultivo y el trueque como un elemento central. Pero ¿quién es este personaje? Bueno, este es el Homo sapiens actual, sedentarius, que le llaman. ¿Por qué? Porque miren, primero, lamentablemente, la lactancia materna ha dejado de ser el paso fundamental desde el nacimiento en la alimentación humana, y lamentablemente, repito, la leche en polvo y estas leches artificiales provenientes de la vaca están muy buenas y programadas para el ternero, pero no para nosotros, los humanos. Y por último, el procesamiento de los alimentos. Si a mí me dicen ustedes cuál es la idea central que me encantaría que ustedes se llevaran, es decir, que los alimentos muy procesados son muy malos a la salud, y el comer natural es muy bueno para la salud. Esa yo diría que es la idea clave de este tema. Pero bueno, y si esto sigue así, comiendo con alimentos procesados, no comiendo lo natural, moviéndonos cada vez más, vamos a terminar en esto, que justamente aquí tiene la evolución desde los primates, y vemos cómo este hombre ya está sufriendo una insuficiencia cardíaca, tiene esa necesidad de oxígeno, pero no reniega de seguir viendo gran parte de sus horas televisión, lleno de comida chatarra, etc. Esto es en esencia, digamos, la evolución del hombre y la alimentación, que es uno de los procesos sociales de mayor relevancia. Si a mí me dijeran también, esto que ustedes ven se llama la hidra de Lerna, que forma parte de un monstruo de 4 cabezas, que planteaba los 4 problemas que intoxicaban y creaban un problema grave en el mundo. Y estos 4 problemas son, como dicen aquí, el azúcar, la sal, las grasas y, sobre todo, la falta de actividad física, que es el sedentarismo. O sea, por eso decimos que es un monstruo de 4 cabezas, porque son 4 componentes que vienen de manera simultánea en nuestra aparente civilización. Entonces, tratando de ir uno a uno, vamos a hablar del azúcar. El azúcar no es un alimento que estaba programado para el ser humano. Nosotros empezamos a comer azúcar hace 500 años. Y la fuente de azúcar, hay 2 grandes fuentes de azúcar. O la caña de azúcar, que ustedes la pueden ver cerca cuando uno va para Esmeralda, ve los grandes cultivos, etc. Y en los países templados, que es el azúcar de remolacha. Pero lo que pasa es que, como les decía, el ser humano empezó a comer azúcar hace 500 años, de los millones de años que nosotros vivíamos. Antes comíamos azúcar ¿de dónde? De la fruta, de las mieles de la abeja, etc. Y estaba perfectamente adaptada a la realidad del Homo sapiens, del humano. Pero cuando empezamos a descubrir que ese azúcar es relativamente barata, mi país natal, que es Cuba, fue prácticamente el país donde más se cultivó junto a Dominicana, porque los españoles las trajeron, particularmente Cristóbal Colón, en su segundo viaje. Bueno, pero además de ese azúcar de caña, que es el azúcar que estamos hablando ahora, hubo un azúcar peor, que surge por la inventó un japonés en el año 67, que está en casi todos los productos. Y ustedes lo van a ver aquí,
lo vemos en el pan blanco. Solo una pregunta que decíamos para diferenciar un poco, porque dicen a veces en las dietas, por ejemplo, no coma mucha fruta porque tiene mucho azúcar y el azúcar entonces no le va a ayudar a bajar. Entonces tal vez una diferencia entre ese azúcar que tiene la fruta y este azúcar de la que estamos hablando, ¿no es cierto? Excelente, miren, estamos hablando del azúcar, pero el azúcar que yo estoy diciendo es el azúcar que se procesa a partir de la caña o de la remolacha o de la de este japonés que inventó un jarabe de maíz rico en esta parte del azúcar, porque el azúcar tiene dos partes, yo no quiero complicarles mucho, pero tiene una parte muy buena que es la glucosa, que es imprescindible para la vida, y una parte que no es que sea tan mala, pero cuando usted sobrepasa una cantidad determinada vienen los problemas. Y tú dirías, bueno, ¿y cuál es la cantidad de azúcar que puedo comer al día, además de la que traen los alimentos? No puede ser más que esto. Son 25 gramos, que para aquellos que usan estas cositas, tiene 5 sobrecitos. Bueno, entonces, lo que pregunta Patti, que es una pregunta muy oportuna, es el azúcar que viene en la fruta, viene acompañada de otras cosas que son muy buenas. Es como viene en orquestada, es una orquesta armónica. El azúcar que trae estos productos y el azúcar que ustedes le echan al alimento es un azúcar que es muy tóxica para el hígado. Por otra parte, la fruta tiene una ventaja, que tiene fibra, y esa fibra crea como una malla que cuando usted la ingiere impide que muchas sustancias malas pasen a través del intestino a su cuerpo. Entonces eso es importante, y es importante porque muchas veces la industria dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre el azúcar que trae la manzana de la que trae una gaseosa? Bueno, justamente es eso, que tiene fibra y que viene acompañada con otras cosas. Bueno, más dulce, 6 veces más dulce que el azúcar de caña, como ustedes vieron. Y la otra, que la producción es muy barata. Eso hace que en Estados Unidos grandes campos en muchos estados están dedicados al cultivo del maíz con fines industriales. La otra cosa que quería conversarles, ¿qué pasa con este azúcar que es tan mala? Mira, sin entrar en temas muy médicos, el primer problema que tiene este azúcar es que el hígado de cada uno de nosotros tiene una capacidad limitada de metabolizar, de procesar este azúcar que estamos hablando. Y el límite es 25 gramos. Incluso para los diabéticos, que seguramente tenemos a alguien, algunas familias diabéticas acá, el tema es que cuando usted sobrepasa esos 25 gramos, ya el hígado empieza a acumular grasa. Y de una forma precoz puede haber una insuficiencia hepática. También, que es el otro problema serio que produce, es que aumenta el colesterol malo. Ustedes saben que hay un colesterol que es muy bueno, que se aumenta con el ejercicio. Aquí tenemos varios atletas que son ejemplos de ello. Y también personas activas que lo pueden tener esa virtud. Pero por otro lado, aumenta el colesterol muy malo este azúcar y hace que usted hace una aterosclerosis y por ahí se hace más proclive a tener una hemorragia cerebral, una trombosis, un problema de infarto, etc. El otro problema serio es el aumento de la obesidad. Generalmente también trastorna una glándula que se llama páncreas, aumenta la insulina y genera un cuadro general que en los últimos años se ha aumentado de una manera crítica. Incluso nosotros tenemos un estudio hecho en Perú con un laboratorio ROE, que es un laboratorio particular, y preguntábamos al dueño, que hace unos pesquisajes muy amplios, y hay casi un 30% de niños menores de 8 años con indicadores de hígado graso. Y ustedes saben por qué es eso, no es porque beban bebida alcohólica, que es lo que es tradicional, es por el azúcar. El azúcar tiene ese efecto de depositar grasa en el hígado. Y cuando usted produce este azúcar del japonés, que le dije que era el jarabe de maíz rico en fructosa, también tiene mercurio. Y el mercurio afecta el cerebro y afecta los riñones. Y hay ejemplos clásicos, por ejemplo, el chocolate Hershey, ese que se vende para adornar a los helados, tiene mercurio, así que cuidado con eso. Bueno, ¿y cuáles son las fuentes principales del azúcar? El azúcar está prácticamente en muchos de nuestros productos, a veces oculta y a veces explícita. Por ejemplo, los donuts, toda esta confitería, el tema de las snacks, dulce, pero, como dicen ustedes los ecuatorianos, que en el centro está lo más importante, la gaseosa es la fuente más crítica de azúcar de todas. Y yo quisiera también que como segundo elemento para llevarse claro es el efecto tan negativo que tiene la gaseosa. Yo no les digo que cancelen total para toda su vida tomar una gaseosa, pero tomarla esporádicamente no hace tanto daño como que lamentablemente está sustituyendo
el agua en muchos de nuestros hogares. Y para darle más o menos una idea de cómo es que está aumentando el consumo de gaseosa, miren esto. Lamentablemente el dato ecuatoriano no lo tengo, pero aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo en el azul se refiere a las gaseosas. Desde el año 95 en Perú, miren cómo aumentó el consumo de gaseosa y cómo ha reducido el consumo de leche, sobre todo en niños. Todos saben que la leche es un alimento nutritivo, tiene proteínas, tiene mucho calcio, pero el tema es que lo que está ocurriendo es que la gaseosa desplaza la leche en los hogares. Miren como prácticamente el 20% de los líquidos que se consume ha bajado a la leche cuando era más del 40%. Y esto que ustedes ven aquí es unos jugos, como los van a ver y que Pati y el resto de los colegas les van a mostrar, que ese jugo es una farsa, porque lo único que tiene de fruta es la etiqueta, porque lo demás son néctares llenos de azúcar, etcétera, etcétera. Esto es un panorama sombrío. ¿Por qué? Porque la industria lo único que le interesa es vender, y la publicidad, que después Marta va a hablarles de eso, es muy agresiva con respecto a estimular el consumo de gaseosa. Miren esto ya, aunque es del año 2011, esta es una información que ya está un poquito obsoleta, porque en Estados Unidos, que era un país de referencia, se consumía 118 litros de gaseosa al año por persona. Pero imagínense, ¿cuánto? Hay recién nacidos que no toman gaseosa, o sea que el desplazamiento de personas que toman es una barbaridad. Y en el caso de México, 163 litros. Ecuador, nosotros calculamos que está alrededor de la cifra que tenía Estados Unidos en esa etapa. Eso es una cantidad brutal, es una cosa sin precedente. Y sobre todo que sigue en aumento de una manera progresiva. Bueno, ¿quién inventó la Coca-Cola? Bueno, hay un señor que se llama John Pemberton, que era un teniente coronel del ejército americano, que era químico farmacéutico. Y él lo inventó. ¿Y por qué? Él era adicto a la morfina, porque le dieron un tiro en la guerra de secesión, entonces tenía adicciones. Entonces empezó a consumir coca. Y de ahí sacó una gaseosa. Primero lo sacó como el vino francés de Pemberton, que era el nombre antes de la Coca-Cola. Y entonces la hicieron como un estimulante del sistema nervioso central. Porque tenía coca, tenía la nuez de cola, que también es un estimulante, y tenía cafeína. Y por supuesto, toneladas de azúcar, ¿no? Pero esa Coca-Cola que él tenía, como yo le decía, tiene azúcar, cola, coca y agua carbonatada. No tiene nada que ver con esta Coca-Cola que es la de ahora. Lo único que se asemeja es que tiene agua. Pero el resto de las cosas, mire, le echan el sirope de maíz este que les mencioné, que es muy tóxico, o azacarosa, que es el azúcar. Le echan un caramelo artificial, no el que tenía originalmente, que se llama 4-metilhistidina, es un poco importante, pero sí produce cáncer. En California está prohibido su uso. Tiene ácido fosfórico, sobre todo, y esto es noticia a las mujeres. El ácido fosfórico compite con el calcio y es la gran responsabilidad de osteoporosis, sobre todo en la mujer. Digo en la mujer porque la hormona femenina conspira con la adecuada formación ósea. Y además tiene, bueno, cafeína, que en los niños a veces los excita, porque es un excitante del sistema nervioso. O sea, lo que estamos viendo aquí es un cóctel de problemas tóxicos que no tiene nada que ver con la buena intención que tuvo Pemberton a finales del siglo XIX. ¿Y esto qué pasa? Miren, cuando yo nací la Coca-Cola era de este tamaño. Yo creo que pocos aquí que tienen la edad mía, así que esa era la Coca-Cola de esa época, que era alrededor de 6,5 onzas. Pero miren cómo ha ido creciendo a lo largo de los años, hasta llegar prácticamente a botellas. Bueno, lo que habitualmente se consume es esa botella de medio litro, y algunos otros consumen la de 1,5 litros y 3 litros, etc. Y esto tiene un efecto complicado. Y bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué la industria aumentó esos tamaños? Simplemente porque cuando uno empieza y abre una botella, uno termina de tomarla. O sea, es raro que usted compre medio litro de gaseosa y usted no se la beba. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos saben que mientras que más tú tomas, o sea, mientras más grande es el volumen, mayor consumo de gaseosa. Y esto de aquí, bueno, esto fue un trabajo muy bueno de Nicolás, en el que le cambió la etiqueta y dijo, déjame ponerle cuáles son los efectos inmediatos de la gaseosa. Y yo creo que fue muy inteligente de su parte. Por ejemplo, la ansiedad que aparece aquí es la desesperación por tomar Coca-Cola. Hay personas que son adictas. Nosotros tenemos aquí colegas de Naciones Unidas, médicos, que no pueden estar sin una botella de gaseosa al lado.
Cuando digo Coca-Cola, no tengo nada en particular contra la Coca-Cola, la tengo contra todas las gaseosas. Entre ellos Inca-Cola, ¿cómo se llama? Quíntuple. Sí, una pregunta. Sí. Dime. Se ha demostrado que la Coca-Cola es adictiva. Totalmente. Ahora, efectivamente, muy buena pregunta, Alex. Ahora lo vamos a ver. Y efectivamente, esa ansiedad es producto de lo que los gringos dicen craving. O sea, es una desesperación que no puedes parar y tienes que tomártela. Y ahora te voy a dar un par de datos que son muy elocuentes con respecto a eso. El otro problema es las caries dentales. Es uno de los elementos más importantes de las gaseosas en la producción de caries dentales y destrucción dental en muchos de los niños. El tema de la obesidad que ya hablamos, la diabetes, que hay una asociación directa, y también puede producir alergia. Y ahora voy y te voy a mostrar qué es el otro problema. ¿Qué ha hecho la industria? Esto que ustedes ven es una foto real. Esto es un robot que vende Coca-Cola. Eso es en Tokio, o sea, en Japón. O sea, donde quiera está presente. Es ubicua la venta de gaseosas. Ojalá que hubiera tantos bebederos por la calle con agua adecuada, fría, etcétera, y no tanta gaseosa de por medio. Esto que ustedes ven es tristemente un hospital. Un hospital que vende gaseosa y que vende chatarra. Es una contradicción esencial, digamos, de la salud pública. El otro problema es donde quiera usted puede encontrar un aparato de estos que vende gaseosas heladas, que cuando hay calor es muy agradable echar una moneda y tomársela. Y esto es un campo deportivo, particularmente de béisbol, que tienen ese botellón de Coca-Cola gigantesco, lumínico, en todos los estadios de Estados Unidos, en todos los estados prácticamente. Entonces esto es parte de lo que Martita después va a hablarle con más detenimiento. Miren esto es triste, ¿no? Esto es un anuncio de la 7-Up, que es otra gaseosa, estimulando de por qué los clientes más jóvenes son parte del objetivo de ellos. Como tú muy bien decías, Alejandro, tiene mucho que ver con el tema de generar adicción para garantizar un consumidor permanente en el futuro. O sea, ese es el buen gancho del tema. Y esto lo conocen, este es el tigre Toño. Sí. Una cosita que me llamó la atención, porque he escuchado algunas veces la presentación, pero un dato que me llamaba la atención es que decían que cuando uno consume una gaseosa, que lo decía, ¿no? Cuando uno consume una gaseosa, la gaseosa por sí no calma la sed, sino el poquito de agua que tiene la gaseosa. Entonces, ni siquiera es la gaseosa por sí que calma la sed. Sí, es verdad. Bueno, la cantidad de agua que tiene es una proporción determinada, pero la cantidad de azúcar a la larga le va a dar más sed. Le calma inicialmente, es fresco, es agradable, pero ese azúcar le aumenta la cantidad de sustancia en la sangre y va a reclamar más líquido. Entonces va haciendo un círculo vicioso. Muy buena pregunta de Pati también. Bueno, y este es el tigre Toño. El tigre Toño, ustedes saben que es el tigre de la azucarita. Hubo un estudio en México donde mostró que los niños y los adolescentes conocían más al tigre Toño que al prócer de la independencia. O sea, la invasión de nuestras mentes por parte de la publicidad ha llegado tal que ha desplazado figuras históricas. Y esto es una cosa lamentable porque hay una distorsión de lo que es verdaderamente el patrón cultural de la humanidad. Y esta niña tan linda que ustedes ven en un supermercado, fíjense, ¿qué trae consigo eso? A ver, ¿quién se le ocurre? ¿Por qué ponen todos los productos, las golosinas, las azucaritas y todo esto en los anaqueles más bajos? Para que esté al alcance de los niños y que los niños justamente vayan y le exijan a los padres eso. Fíjense ustedes, si no lo han observado antes, cuando van a pagar a un supermercado, ¿qué es lo que está en las cajas de contadoras? Caramelo, chocolate, dulce. ¿Por qué? Porque ahí está el niño mirando al padre o a la madre, mami, cómprame, o papi, cómprame. Y ese problema es típico de la publicidad para enganchar un público nuevo que lo va haciendo. Y nos estamos acercando a la duda de Alejandro. Aquí voy. El tema de la adicción. Estas dos personas, bueno, lo conocemos personalmente, Kelly Brownell, con él trabajamos en la OPS, etcétera, etcétera. Escribió un libro que se habla de la adicción. Y demostró, fíjense qué interesante, este grupo de neurólogos tomaron a un grupo de personas y le hicieron un estudio del cerebro a través de un aparato que se llama resonancia magnética nuclear. Y vieron que cuando usted ingiere azúcar,
actúa en el mismo centro que actúa la cocaína y la heroína. O sea, estoy hablando de una sustancia que tiene un efecto estimulante a nivel del cerebro que le va a hacer un adicto. Y cuando uno establece una adicción, después es muy difícil quitarla, eso es demostrado, al alcohol, a la nicotina, lo que sea. Entonces, eso es un elemento, y esto es un estudio que se hizo justamente, que se leía, y esto es justamente lo que dicen los autores, que el azúcar puede secuestrar el cerebro, anular la voluntad, el buen juicio y la responsabilidad personal y así afectar a la salud. Y que justamente estas sustancias son manipuladas por la industria para aumentar el sabor, y es verdad, toda la chatarra sabe rico, eso no lo discute nadie. Y le hacen una combinación casi mágica, yo diría esotérica casi, porque combina azúcar, sal y grasa, y esa combinación es realmente impactante. Para seguir cuando uno abre un cartucho de Doritos o abre unas galletas Oreo, usted empieza, come, y si no para, es porque pierde el sentido y su organismo está siendo conducido por esta estimulación. Y esto, fíjense, hablamos de la toxicidad, problema en el hígado, en el cerebro, en la obesidad, en la grasa, en el colesterol. Pero este es el otro grave problema, la adicción. Y eso lo sabe muy bien la industria. La industria dice, déjame ver cómo yo puedo conquistar personas para que sean mis consumidores eternos. La gente mayor, el adulto no es el interés máximo. El interés es la adolescencia y la juventud, para tener garantizado una ganancia importante. Ya Matita va a realmente dar información sobre eso. Bueno, hablamos del azúcar y la condenamos bastante. Ahora viene el otro elemento que es la otra cabeza que estamos hablando, que es la grasa. ¿Y cuáles son las fuentes más importantes de la grasa? La primera son las carnes animales. Sobre todo la carne de cerdo, la carne de pollo, la carne de... El pollo es el animal más inteligente. Es uno de los animales más inteligentes que hay con respecto a su grasa. Y la van a ver ahí en una exhibición que vamos a hacer posteriormente. Porque él mete toda la grasa abajo de la piel. Si usted le saca la grasa al pollo, le quita la piel y le saca la grasa, usted está prácticamente reduciendo el 33% de las calorías, producto de la cantidad de grasa que tiene. Y la pechuga es una carne que poca grasa tiene. Pero este simpático animal que tienen acá, yo no estoy diciendo que no se coma, al contrario, hay que comerlo. Trate de quitarle la grasa, porque la grasa en exceso no es buena. Pero esto es una fuente enorme de proteínas, de minerales, etc. La otra fuente importante, esta no es muy buena. Esa es la mantequilla, pero no es tan mala como la margarina y ya veremos. Pero esa mantequilla es para comerla de vez en cuando, porque es una grasa que genera bastante colesterol malo y aterosclerosis. Estas que son el grupo de grasa saturada, que la vemos en los quesos, ya veremos después en la exhibición qué quesos son los mejores, qué quesos son los peores. Ese queso amarillito que ven por ahí es terrible, pero hay quesos que son muy buenos y muy nutritivos, que también son fuentes de calcio, etc. Y por último, estas son las grasas las mejores, sobre todo los aceites. Ahí veremos que hay aceites que también es, por ejemplo, un aceite muy malo, que es el aceite de palma, todos los aceites que son desaturados, y este es un aceite muy bueno, que es el aceite de oliva. Y para cocinar el ideal es el canola. Ya veremos y ya Patti les comentará al respecto. Y también aquí tenemos los aceites que vienen en las semillas, que son una maravilla. Tienen un efecto protector, aunque sean grasas, muy bueno sobre el corazón, igual que el aceite de aguacate, de las aceitunas, que es de donde se obtiene el aceite de oliva. Esto es un panorama general. Entonces, ¿qué pasa con las grasas? Mire, no es recomendable comer más de la tercera parte de lo que usted ingiere que sea de grasa. Pero quiero decirles que hay una grasa peor que esta que hablamos, de la grasa del cerdo, de la grasa animal, que es esta grasa industrial. ¿Quién sabe aquí lo que es grasa trans? ¿O quién tiene idea de lo que ha oído lo que es grasa trans? Levanten la mano, por favor. Bueno, las grasas trans, pues ahora está de moda, donde quiera usted ve, dice libre de grasas trans. Es una grasa que se produce en la industria de la igual forma que se trató de buscar un azúcar que fuera más duradera, etc. Esta es una grasa que dura más que la grasa saturada. ¿Y cómo se obtiene? Pues por industria. La hidrogenan, o sea, le pasan corrientes de hidrógeno y se produce una grasa muy nociva, porque es más aterogénica, o sea, produce más aterosclerosis que la otra grasa. ¿Pero dónde está? Mire, está en todos lados también. Pasa igual que el azúcar
de la fructosa. Está en las galletitas, está en la margarina terrible, en todas las salsas habidas y por haber, todas las golosinas, todas tienen grasas trans. Y no se engañen, dicen 0 grasas trans, falso. El problema es que no hay mecanismo para detectarla aquí en el Ecuador. Y claro, tiene 0 porque no la detecta, pero sí tienen contenido y aparecen todos estos productos que ya ven ahí. Bien, entonces... Manuel, perdón. Sí. Pero, ¿qué hay con esto de que la industria alega que también hay grasas trans en algunos naturales, los productos naturales, en la leche materna? Ese argumento que dice Roberto es muy usado por la industria. ¿Por qué? Porque eso nos pasó incluso en Perú, justamente en una reunión que hubo, los grupos de estos de Alicor, que es el que vende toda esta chatarra. Digo, bueno, mire, yo no sé cómo usted va a controlar el uso de las trans, porque la leche materna efectivamente tiene grasas trans. Y la vaca tiene su leche y en la carne tiene grasas trans. Pero esa grasa trans natural no tiene efecto nocivo. Se llama ácido vaccénico, eso no es tan importante, porque es producto de un producto natural. Este es producto industrial. Entonces hay que distinguir las grasas trans naturales, que no son problema, al contrario, forma parte del equipamiento de sustancias que traen esos productos, como la leche materna, y no tiene ningún efecto nocivo. Así que muy oportuna tu pregunta. Entonces, bueno, vamos a la tercera cabeza, porque la cuarta vamos a ir muy breve y después Roberto y Brian nos va a dar su experiencia como deportista, que es la actividad física. Pero esta, que es la última, que se refiere a alimentos, lo que aquí también hay un mensaje claro. El tema de la sal, miren, ustedes pueden comer esta cantidad de sal al día de una manera segura. Y esto no es igual que el azúcar que yo les mostré es el azúcar agregada. Si usted se come 6 manzanas, no es el problema. Yo lo que le digo es que no le echara un azúcar a los productos que generalmente consume, como el café y la leche. Pero esta es la sal total que uno puede comer al día, incluyendo la que viene naturalmente en los organismos. ¿Y por qué es esto? Porque mire, la sal tiene un